there is an interpretation channel that you can use. The facilitation and the presentation are going to be in Spanish. So I invite you to use the interpretation channel. Buenos días, vamos a esperar unos minutos que se unan otras personas y este evento va a ser en español, en castellano, pero tienen interpretación a inglés también, en caso que necesiten, o si hay alguna intervención en inglés pueden usar la interpretación en español. Les invito mientras a presentarse. Poniendo sus nombres, desde donde nos acompañan hoy y las organizaciones para las que trabajan, pueden ponerlo en el chat. Gracias. Vamos a esperar un minuto más, solo comprobar que todas las personas pueden tener acceso a la interpretación. So if you need interpretation, please use the interpretation channel that we will have interpretation from English to Spanish and Spanish to English. Y vamos a comenzar oficialmente. Buenos días, buenas tardes y buenas noches de nuevo a todas las personas que nos están uniendo hoy. Como les comentaba, tenemos traducción. Les sigo invitando a que vayan presentándose en el chat con sus nombres, sus organizaciones, desde donde nos acompañan hoy. Veo varios nombres, caras conocidas. Les invito a que pongan sus cámaras si tienen buena conexión. Veo colegas de Paraguay, colegas de México. Entonces, bienvenidos. Mi nombre es Sandra Andraca, colegas de Brasil, me parece. Eh, Mi nombre es Sandra Andraca y voy a estar hoy facilitando esta sesión junto con mis colegas Camila Mateos y Alexandra Talá, que formamos parte de la comunidad de práctica FACS, que significa Food and Agriculture Commodity System Community. Este evento es organizado bajo el proyecto FOLUR. Vamos a estar usando Spanglish en algún momento, ahí disculpen. El proyecto FOLUR es el de Food Systems, Land Use and Restoration Impact Program en sistemas alimentarios, uso de la tierra y restauración. Y hoy tenemos el placer, el honor de tener la sesión, la tercera sesión de un tema, bueno, que creo que es muy relevante sobre política, la reforma de las políticas y el valor de añadir análisis económicos y particularmente utilizando herramientas como el Targeted Scenario Analysis, el TSA o TSA. Van a estar viendo información que vamos a estar compartiendo en el chat. Camila les acaba de compartir sobre el proyecto FOLUR y también de nuevo recordarles que pueden utilizar el canal de interpretación y de nuevo invitarles a que sigan presentándose. Vamos a tener oportunidad de escuchar bueno, el principal presentador, Marlon Flores, que es nuestro asesor senior del Food Systems y que tiene una experiencia amplia de más de 20 años de trabajo en todo el mundo, incluido en Latinoamérica. Ya hemos tenido sesiones para África, para Asia y esta nos enfocaremos particularmente en Latinoamérica, con lo que tendremos oportunidad de escuchar casos también
compartidos por Marlon sobre Colombia, Cuba, Ecuador, Perú, Paraguay, Guatemala y particularmente sobre República Dominicana. Y bueno, Marlon tiene una experiencia también, no solo en este proyecto, en PNUD, pero también en Biofin y muchísimo más amplio. Eh, con esto yo te daría la palabra a Marlon. Sí, sí nos gustaría que se presenten en el chat para saber desde dónde nos están acompañando y poder atender mejor sus necesidades. Marlon, entonces te paso la palabra, por favor. Em, Gracias, Sandra, y estoy tratando de compartir pantalla. No sé si ven mi pantalla en este momento. Sí, pero ponla en modo presentación, por Sí, favor. La ya, estamos viendo ahora. un segundo. Ya estoy, en eso estoy en este momento. Oh, listo. Ya, buenos días con todos los participantes. Bienvenidos. Soy Marlon Flores, economista de PNUD, especializado en análisis económico y reforma política. Llevo con PNUD desde el año 2009 y he ocupado diversas funciones técnicas en diferentes regiones y en muchos países, incluyendo África, Américas, Asia, Europa del Este, Islas del Pacífico. En fin, estoy encantado de estar aquí y compartir experiencias con vosotros. Voy a presentarles el contexto de políticas y el rol que cumple el análisis económico en el avance o la aceleración de los procesos de reforma política. Entonces, tenemos bastante que avanzar y vamos adelante. Vamos adelante. Listo. Aquí tenemos esta presentación, les proporcionará pistas, solamente pistas, sobre los 9 temas que están aquí enumerados. Hay mucho que cubrir y entonces vamos adelante. Em, el primer tema es sobre la importancia política, la importancia de la política, ¿no? Comencemos explicando la política en el sentido general. Una política es un conjunto de reglas, principios o pautas que guían a una organización, empresa o gobierno. o, mm, Ellos la utilizan para guiar sus acciones y decisiones, proporcionan un marco para el comportamiento y las operaciones de las instituciones. Aquí, Marlon, tal vez antes de entrar en materia, perdón que no lo dije, vamos a hacer un pequeño ejercicio con Menti oh, para medir un poco el conocimiento de los colegas. Antes de que entrar en materia, gracias por presentar la agenda, pero solo unos momentos para hacer el Menti, ¿te parece? adelante, vamos. Gracias. Y ahí aprovechar. Entonces va a compartir, si quieres dejar de compartir, y va a compartir Camila. Gracias, Camila. Lo que queremos hacer con todos ustedes es, antes de entrar en detalle, que bueno, es una materia bastante complicada, invitarles a unirse a Menti. Camila está compartiendo el código. Pueden entrar a menti.com, también lo pueden escanear este QR y entran a menti.com y el código es 81692004. Entonces, por favor, cuando entren, también pueden yo estoy escaneando el código en mi teléfono, pueden dar un corazoncito o la manita y con eso sabemos que se nos están uniendo. Vamos a dar un eh, segundo más. Sandra, quizás indícales que deben responder a, creo que son 3 preguntas, ¿no? O algo así. Sí, es algo muy breve, 3 preguntas como para medir cuál es
como el entendimiento común que tenemos sobre este tema, que siempre nos ayuda a guiar también tu presentación, Marlon. Creo que tenemos ya varias personas, ¿verdad? Les invito, vamos a ir a la primera pregunta, Camila, por favor, gracias. En una escala, está en español, lo voy a decir para que puedan tener interpretación en inglés. En una escala del 1 al 5, ¿cuál es su nivel de comprensión sobre cómo avanzar en la reforma de políticas mediante el análisis económico, que es el principal tema? Eh, Vemos un tímido 2 entre 1 al 5, o sea, hay cierto conocimiento, pero no con no tan avanzado experto. Entonces, es una buena ocasión para esta sesión es lo que llamamos de sesión de descubrimiento eh, y la oportunidad de conocer más. La siguiente pregunta, por favor, Camila. Aquí les pedimos que por favor clasifiquen por orden de importancia los elementos que hacen que una política sea coherente por alineación, debido a alineación de políticas entre diferentes sectores, estructura de coordinación entre distintos niveles de gobierno, claridad sobre los beneficios económicos y sociales, presupuesto intersectorial, enfoque holístico para apoyar múltiples objetivos. Entonces, por favor, pueden elegir por orden de importancia qué elementos consideran. Va variando un poco, vamos a esperar un poco más a ver cómo va cambiando según las votaciones. Ahí, Marlon, bueno, lo puedes ver para después las reflexiones. Parece que el primero es la claridad sobre los beneficios económicos y sociales y el último el presupuesto intersectorial. Interesante el rango. Y por último, a ver, bueno, con otra votación nos está cambiando este enfoque holístico para apoyar múltiples objetivos. Ahí queda esa fotografía. Y la última pregunta, por favor, Camila. Aquí es más escucharles por qué creen que es más probable que una reforma de política coherente sea aceptada y financiada por quienes toman decisiones sobre el presupuesto público. ¿Cuáles creen que pueden ser las razones para que los decisores, eh, ¿verdad? Decidan, valga la redundancia, estar aceptando estas reformas de política teniendo una coherencia y asignar financiamiento, que es aún más interesante como nos va a compartir Marlon. Hay un tema, buen, gracias, y un tema de popularidad. Eso es un buen punto, un mayor beneficio, un interés un interés social, beneficios a más personas, por la importancia de las implicaciones que puede tener en temas de financiamiento, en propuestas políticas, una evidencia de orientación sólida, mejorar los indicadores, muy buen punto. Ahí les invito a seguir compartiendo, igual estaremos compartiendo los resultados, la utilización de conocimiento, en recursos efectivos, la eficiencia, la efectividad. Muchas gracias por compartir las ideas y con esto, Marlon, te haces una idea de la audiencia y por favor, continúa. Gracias. Listo, entonces mm, voy a dar solamente aquí un retro. Gracias, muy interesantes las respuestas. La verdad es que todas son importantes, no hay un orden de prioridades. Lo importante es que la política coherente cumpla con todas o la mayoría de los aspectos que le hacen política coherente. Generalmente nos enfocamos en reforma política
mirando a un silo, vamos a hacer una reforma política en el sistema de áreas protegidas, en el sistema de extensión de servicios agrícolas, pero sin tomar en cuenta diferentes implicaciones que tiene esa política sin ninguna claridad sobre los beneficios económicos. Tampoco hay posibilidad de financiarla si es que viene en un solo sector. En fin, pero esto ya lo vamos a ver en la presentación. Entonces voy a, eh, voy a iniciar esto otra vez. Listos. Aquí vamos. Entonces, iniciamos esto indicando, indicando lo que es una política, son un conjunto de reglas, principios o pautas de una organización, empresa, gobierno, que utiliza para guiar sus acciones, operaciones, y proporciona un marco de comportamiento y a las operaciones, ¿no? En esta diapositiva se muestra la importancia de al menos tres políticas centradas en accesibilidad hacia alimentos. Accesibilidad, los valores nutricionales, la producción, el procesamiento, la comercialización, la distribución y regulación. Muestra cómo estas políticas tienen un impacto directo en la salud de las personas, el medio ambiente y sus medios de vida, además de mejorar las dietas y el suministro de alimentos hacia las personas. Además, muestra un impacto directo sobre las operaciones de las corporaciones. En este siguiente slide se muestran tres gráficos típicos que representan los ciclos de reforma de políticas. Estos ciclos asumen un escenario óptimo con barreras limitadas o nulas contra la reforma. Se inclinan por el logro de puntos de referencia en los procesos, no tanto por la complejidad de las políticas inherentes al proceso de la reforma política. Desde mi punto de vista, el más valioso es el que está en el centro, ¿no? El gráfico en el centro, que incorpora las percepciones del público y los responsables de la formulación de políticas sobre el problema ambiental y proyecta su evolución a lo largo del tiempo como un motor clave de la reforma de las políticas. Esto nos ayuda a considerar la importancia de incorporar estrategias para aumentar las percepciones y movilizar la voluntad política. La voluntad política y la percepción pública son críticas en el tema de reforma ¿Ya? política. Sí, entré. En este siguiente gráfico se ilustra cómo las intervenciones localizadas en proyectos pueden tener un impacto limitado en la reforma de las políticas. Trabajar con la política es un mejor medio para lograr resultados y beneficios que son mucho más significativos y duraderos que hacerlo a través de proyectos individuales, ¿no? El trabajo directo en materia de políticas aborda los problemas sistemáticos subyacentes en lugar de proporcionar soluciones temporales, que son las típicas soluciones de los proyectos. Una vez que se acaba el proyecto, estas soluciones quedan incompletas, ¿no? Sin embargo, la combinación de acciones a nivel de marco con proyectos de demostración puede ayudar a validar las opciones de política. Entonces, aquí viene el tema de qué viene primero, el huevo o la gallina. Normalmente, lo lógico y más racional es que primero exista una política y luego un proyecto que ayude a ejecutar las políticas, las acciones que se necesitan para ejecutar esa política y no lo contrario. Pero la situación que enfrentamos es generalmente la situación contraria y tenemos que dar soluciones a esta situación. En el siguiente slide ustedes pueden ver dos grandes cuadros donde se comparan los principales obstáculos a la reforma de las políticas y las diversas limitaciones intrínsecas
que con demasiada frecuencia tienen los proyectos. Ustedes ven, si ustedes fijan en el diseño del proyecto y comparan con las barreras que tenemos para reforma política, no son coincidentes, son totalmente contrarias. Tenemos más limitaciones. El proyecto no está diseñado, un proyecto en sí no está diseñado para atender reforma política, a menos que sea un proyecto específico para reforma política, ¿no? En consecuencia, además de la labor directa a nivel macroeconómico, como la productividad, se debe dar prioridad a las medidas y puntos de referencia e indicadores que abordan una reforma coherente en las políticas durante el diseño y ejecución de los proyectos. Listo, vamos adelante. Es importante saber o recordar, esto ya lo sabemos todos, no es ciencia de cohetes, pero vale la pena siempre hacer una reflexión sobre quiénes son los responsables de tomar estas decisiones, ¿no? Ahí tienen ustedes una pequeña lista. eh, es indispensable identificar e involucrar a los responsables de la formulación de políticas. Necesitamos claridad sobre quiénes son, lo que es particularmente importante cuando se diseñan políticas coherentes que pueden afectar a uno o más sectores, ¿no? La participación de los responsables de reforma es crucial para incorporar los objetivos de desarrollo en el diseño de políticas. También garantiza su comprensión, aceptación e implementación práctica de la nueva política, lo que conduce a posibilidades de éxito, ¿no? Esta gente que se consideran los tomadores de decisiones aportan con su experiencia, su perspectiva sobre la viabilidad y su capacidad para navegar por las realidades políticas para promulgar la reforma, a que una reforma política sea más efectiva. El siguiente cuadro es simplemente son el contexto y la responsabilidad de los tomadores de decisiones. El triángulo lo que indica son los niveles de decisiones que generan impacto y este impacto se mide a través de reacciones con los beneficiarios, el público en general, la aceptación de estas políticas, tal como ustedes lo mencionaban. También están listados dos puntos importantes que se refieren a la situación que enfrentan los políticos, su situación de 4 a 5 años entre elecciones, presión de cabildeo y competencia geopolítica posible a la reacción de impactos no esperados, ¿no? Y también las cadenas, hay una cadena de repercusión sobre, se cambian las autoridades a nivel superior, y hay cambios en niveles altos, medios. Entonces, ante estos mandatos inciertos, se crea mucha inestabilidad adicional que socava el poder de toma, de toma de decisiones. Aquí tenemos un poco más de contexto. Recuerden siempre que la degradación gradual del capital natural ofrece amplias oportunidades para que los tomadores de decisiones o los políticos sigan con los negocios de costumbre, ¿no? Lo que es business as usual, que son políticas insostenibles que degradan la naturaleza. Igualmente importante, la falta de datos económicos que demuestren las consecuencias económicas de seguir con políticas insostenibles impide la rendición de cuentas. Si es que no sabemos cuál es el impacto económico, no podemos pedir rendición de cuenta a los políticos. Los gobiernos no tienen que demostrar el uso sostenible y la inversión de recursos naturales, ¿no? El uso eficiente de recursos. Aquí tenemos quizás una de las láminas más importantes de esta presentación y es en la que realmente quisiera que pongan atención aquí en qué es una política coherente. Y esta fue una de las preguntas que hicimos. Y por eso les decía que todo es parte de, no hay cómo eliminar ninguno de estos grandes elementos, ¿no? Necesitamos tener, obviamente, claridad sobre los beneficios económicos netos a nivel societario,
eh, alineamiento entre varios sectores, mecanismos de coordinación, el apoyo a múltiples objetivos. Esto nos evita las consecuencias no deseadas y la presupuestación intersectorial para permitir la ejecución. Imagínense en la política que está ahí como ejemplo, que es de prácticas agrícolas sostenibles, rentables, para producir alimentos de calidad, saludables, nutritivos, al tiempo que se apoya el etiquetado nutricional, es muy importante, y un programa de comidas escolares. Entonces, estamos hablando de alimentos, estamos generando comidas escolares, etiquetado nutricional y todos los otros elementos. Estamos cubriendo el sector de educación, estamos cubriendo nutrición, estamos cubriendo agricultura, estamos cubriendo rentabilidad. Entonces tenemos una serie de objetivos que se cumplen para lograr que una política sea coherente. Entonces, esto lo vamos a ver cómo se aplica en los slides que vienen a continuación, en la segunda parte de la presentación se refiere más al análisis económico. En este slide lo que podemos ver son factores externos independientes que afectan al análisis económico y a la reforma política. En el tema de análisis económico, esto se aplica con diferentes mecanismos como tasas de descuento para afinar cálculos, pero en el tema de política vale la pena también verlo desde el punto de vista político, porque son temas externos como incertidumbre económica exógena, basada en el mercado y en materia de política económica. Ahí ustedes tienen ejemplos como migración, pandemias, conflictos armados. Fíjense cuántos conflictos armados tenemos en este momento en el mundo. Cambio climático, no solo el cambio climático en sí, pero lo que sí determina, por ejemplo, en el análisis económico es muy importante saber en una región, en un país, cuál es el nivel de preparación para el cambio climático, porque a mayor nivel de preparación para el cambio climático, hay menor impacto. Y a menor impacto, cuando llegamos al análisis económico, la tasa de descuento por cambio climático baja, lo que es favorable, ¿no? Entonces, ahí tienen ejemplos de diferentes factores externos, ¿no? ¿Es esencial el análisis económico para el éxito de las reformas políticas? Claro que sí, ¿no? Nos presenta, como ya dijimos, un marco estructurado para evaluar ganancias o pérdidas. Es una razón que tiene mucho peso para tomar una decisión de mejorar la política de inversión pública. Presenta opciones de inversión. El tema de que vamos a tratar va mucho más allá de lo que es análisis de costo-beneficio que se aplica a una política individual, ¿no? Y aumenta la credibilidad y legitimidad de la política. Vamos adelante. Los 5 pasos del TSA, estamos llegando al final de esta presentación. Ustedes lo puedes ver ahí muy claramente en la torta. El primero es identificar a los responsables de la formación de políticas, captar sus objetivos a través de preguntas políticas. Hay paso 2, definición de escenarios business as usual y el sistema de políticas sostenibles, se denomina SEM aquí. Selección de criterios de indicadores, la realización del análisis económico como tal y las recomendaciones políticas vienen al final. Este pastel incluye algunos pequeños ejemplos que ilustran el proceso. Esto fue el caso de café en el año 2023 en la República Dominicana. TSA no es una herramienta que puede aplicarse en forma independiente, que se dice standalone strategy. Estamos buscando siempre compatibilidad con otros programas que pueden fortalecer los resultados del análisis económico y este es un ejemplo del programa de acelerador de políticas del Instituto Mundial de Recursos, que es un programa que ayuda a capacitar líderes. Como ustedes ven, hay 4 aspectos principales. El análisis económico no hace lo que hace el acelerador de políticas de World Resources Institute, pero si combinamos los dos, estamos por un lado dando datos económicos y por otro lado fortaleciendo la capacidad de los tomadores de decisiones para integrarse a estos proyectos de reforma política. Entonces, el mensaje aquí es que el análisis económico
se puede fortalecer con otras herramientas existentes a través de diferentes instituciones, ¿no? Eso es todo. Estoy 33 segundos antes de los 15 minutos, entonces creo que con eso podemos concluir esta sección y para cualquier pregunta estoy listo. Voy a suspender el compartir este momento. Gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Marlon, por esta introducción. Les invito a hacer preguntas si tienen alguna pregunta y directamente pueden levantar la mano o escribirlas en el chat. Vamos a tener oportunidad ahora con la siguiente presentación de ya entrar en más detalle específicamente sobre la metodología, pero tal vez si ahora alguien inicialmente quiere alguna pregunta, por favor, les invito a levantar la mano o simplemente pueden desactivar los micrófonos. Veo que hay colegas de varios países de Latinoamérica, de Perú, de Paraguay, de México, de Brasil. Si tienen alguna inquietud, por favor, adelante y si no, creo que podemos seguir con otras preguntas. Creo Sí, no veo ninguna mano levantada, me parece, ningún micrófono abierto, ninguna pregunta en el chat. O sea que todo quedó súper claro, Marlon. Entonces, si quieres, podemos continuar con la siguiente presentación. De acuerdo, sí. Vamos adelante. Entonces, voy a compartir pantalla. Cambiar de presentación. Ahora lo puedes poner en modo presentación. Yo iba a preguntar, pero ya lo veo ahí, la traducción de TSA, que, ¿verdad? Que a veces es difícil hacer esas traducciones del inglés al español. Pero veo que ahí está Marlon. Adelante, por favor. Gracias. Entonces, bueno, bienvenidos otra vez y vamos a entrar en un tema un poco más técnico que se refiere al análisis económico, a la aplicación, a los fundamentos de análisis económico en la reforma política, ¿no? Igualmente, esta presentación, la presentación que damos cuando hacemos capacitación a nivel de países es una presentación que dura 3 horas, se divide en 3 partes. Esta es una presentación solamente de 20 minutos, entonces acompáñenme en esto para ver estas pistas. Aquí tenemos 7 temas que vamos a trabajar y los vamos a hacer lo más rápido posible tomando en cuenta el tiempo que tenemos. Estoy simplemente iniciando mi cronómetro para no pasarme del tiempo. Listo. Entonces, vámonos adelante con esto. Eh, la primera parte es sobre quién necesita información, qué tipo de información. Sabemos ya que son los responsables de la toma de decisiones. Eh, y Pero debemos mencionar que primero que el principal error al momento de hacer una valoración económica, y recuerden que estoy diciendo valoración económica, no análisis económico, que es diferente,
el error típico es creer que una medida de valor de un recurso o un servicio ecosistémico es suficiente para cambio de decisiones. Esto no sucede. Saber que el gobierno sepa cuánto valen los bosques, cuánto vale el agua, cuánto valen los peces, cuánto vale el, ah, el, las tortugas o los mamíferos. Esto no ayuda a las tomas de decisiones. Es bueno saberlo, pero no nos ayuda. El segundo tema es creer que un valor cualquiera es mejor que ningún valor. Es importante enfocarse y por eso es que tenemos aquí algo que se llama análisis focalizado de escenarios, que es justamente, está diseñado específicamente para esto. Entonces, lo que se requiere son claridad sobre los beneficios financieros y económicos, información sobre los efectos no deseados, quiénes son los ganadores o perdedores, el impacto que se mide a través de indicadores que son cualitativos, cuantitativos no monetarios, indicadores monetarios cuantitativos, ¿no? Recuerden que no todo análisis económico requiere, no todas las políticas requieren de un análisis económico, pero el análisis económico tiene más sentido cuando se realiza por uno más políticas específicas. Por ejemplo, rápidamente, si una institución como un fondo ambiental, tiene un directorio de 5 personas y lo quiere ampliar a un directorio de 6 personas, va a cambiar una política operativa del fondo. Pero eso obviamente no requiere un análisis económico. Pero si el fondo va a cambiar la política de inversiones de bajo riesgo o alto riesgo, a lo mejor sí se requiere un análisis económico. Simplemente para ilustrarles de cuándo no se requiere análisis político, ¿no? Eh, Otra información crítica para los tomadores de decisiones es datos del impacto continuo a largo plazo que compara y muestra los cambios estimados en dos intervenciones de políticas, business as usual y la política sectorial sostenible. PSS y equivale a SEM, a BAU y SEM. En lugar de BAU y SEM vamos a hablar de BAU y PSS, porque en la nueva metodología de TSA que estamos actualizándola, se cambia a política sectorial sostenible, ¿no? Como ya mencionamos, se necesitan indicadores clave monetarios y no monetarios y gráficos y narrativa explicando los impactos, ¿no? ¿Qué es el análisis de TSA? Es un enfoque innovador, obviamente, análisis económico, producción de datos económicos agregados. Ya les decía que la agregación se refiere a que cuando existen otros estudios económicos, valorizaciones económicas, estudios de costo-beneficio o valor total neto, en fin, cualquier información es importante para el TSA que puede usarse en el TSA para construir los escenarios. Es decir, que el TSA no elimina otros métodos de análisis o valoración económica, sino que agrega datos, ¿no? Está creado por se enfoca sobre la política, está centrado en la política y en un sector productivo, pueden ser más sectores productivos. Responde a preguntas políticas específicas que capturan los objetivos de quienes toman las decisiones, que son los clientes del TSA, y produce un conjunto de recomendaciones políticas coherentes, lo más coherentes posibles, ¿no? TSA presenta dos escenarios, los pros y los contras de dos escenarios, continuar con BAO, con el business as usual, política no sostenible generalmente, o transición a una política más eficiente que sería política sectorial sostenible. Pero hay que recordar que no todo lo caracterizado como BAO es malo. La mayoría de los países muestran elementos de transición entre BAO y SEM. Por ejemplo, un país tiene ya una política, un plan nacional para el desarrollo sostenible del café. Eso ya es un gran paso hacia políticas de desarrollo sostenible, pero no cuenta con los fondos asignados para la ejecución del plan. Entonces, ahí se considera que están en proceso de transición de BAO en SEM. Sin fondos no podrán, obviamente, ejecutar, ejecutar ese plan. ¿Qué es el BAO, no? El BAO sigue la trayectoria histórica habitual, es decir, lo que se viene haciendo desde hace muchos años. Esto excluye la gestión de los sistemas en la política de desarrollo sectorial.
beneficios a corto plazo de alto nivel, alto impacto ambiental negativo, y a medida que los ecosistemas se degradan, los beneficios económicos también se degradan. La política sostenible, la política sectorial sostenible, PSS, que equivale a SEM, como les dije, se toman acciones para reducir o revertir los impactos de business as usual. Las actividades de producción, la rentabilidad mejora, el consumo toma en cuenta la gestión racional de los ecosistemas o de los recursos naturales en general. En consecuencia, no hay amenaza de degradación de recursos naturales. ¿Cuál es el valor agregado de comparar dos alternativas de intervención política, ¿no? Eh, el TS va más allá, como decía, del análisis de costo-beneficio. En él se comparan dos vías políticas. Al comparar el valor de los cambios alternativos de políticas, mejora el juicio y la toma de decisiones. El TSE analiza dos cursos de acción dentro de un marco de tiempo acordado. Ahora sí entramos en el análisis económico, en los 5 pasos del análisis económico. Pese a que son 5 pasos dentro de este análisis económico TSA, el análisis económico solamente se lo hace o tiene lugar en el paso número 4. Vamos adelante. El paso 1 es la definición del cliente, tomadores de decisiones, sus objetivos, preguntas de política y el alcance del análisis. Estas actividades que ven aquí son parte del primer paso y es un proceso altamente participativo que identifica a los responsables de la toma de decisiones y sus objetivos para el TSA, captura sus objetivos a través de preguntas de política específica, las que va a responder el TSA. Define el alcance del análisis espacial, temporal, regulatorio, en fin. Evalúa e identifica los datos disponibles y las brechas. Este proceso comienza con las discusiones sobre la viabilidad del TSA en el contexto del proyecto de intervención y la redacción de los términos de referencia iniciales o de borrador para el estudio. Los términos de referencia se validan durante el taller de arranque del TSA y se puede realizar validaciones adicionales mientras avanzan los procesos, ¿no? Aquí, este slide es muy importante, es un poco cargado, disculpas, pero aquí están ejemplos de preguntas a las que el TSA puede responder. Estas preguntas han sido definidas con la participación de los tomadores de decisiones, ¿no? Se refieren a aumentos potenciales en ingresos de pequeños productores, si esto justifica el financiamiento del Plan Nacional de Aceite de Palma, por ejemplo, ¿no? Beneficios económicos relacionados con establecer un incentivo financiero. La pregunta 3 está relacionada con la reorientación gradual de un subsidio existente para promover prácticas de política sectorial sostenible. Y la 4 habla sobre los costos del cambio de BAO a PSS, que es muy, muy importante porque esto, esto nos ayuda a definir el costo mínimo de las inversiones requeridas. Bien, el siguiente paso es la definición de la línea de base BAO y la intervención BPS. Y aquí ya entramos en estudio de caso TSA Café, la República Dominicana. Este estudio se hizo en el año 2023. Bien, en esta tabla ustedes pueden observar cómo se definió la línea de base en la República Dominicana. Esta no es una cosa demasiado compleja, ¿no? El BAO generalmente se encuentra descrito en el documento del proyecto, entonces se puede extraer de ahí y se pueden hacer consultas adicionales. El SEM es un poco más complicado ya que requiere consultas a varios niveles, tomadores de decisiones y expertos. El SEM estamos definiendo futuro. En el caso del business as usual, estamos simplemente mirando al pasado. Entonces, son dos tipos de acciones diferentes, pero no es tan complejo, ya que el SEM en realidad representa lo opuesto del BAO, trae soluciones a los problemas que tienes dentro del BAO. Es recomendable optimizar la descripción de los escenarios BAO y SEM usando diferentes categorías, como se muestra
ejemplo de la República Dominicana. Perdón, tenemos manejo de productividad, de rentabilidad, tenemos servicios financieros, aspectos ambientales, aspectos sociales. Y así fue como se definió en el caso de la República Dominicana. Muy interesante, en el caso de la República Dominicana, en este slide pueden ver que se definieron, para los cálculos ya se definieron dos niveles de PSS o SEM, ¿no? Entonces, esto significa que si bien el escenario BAU es uno solo, en el escenario SEM podemos tener uno o más escenarios dependiendo cómo los expertos quieran hacer cómo quieran tratar el análisis económico. El paso 3 es la selección de criterios e indicadores. Criterios e indicadores. Hagamos un ejercicio de recuerdo. Son principios que se usan para juzgar cómo se compara BAO y SEM. En nuestro caso, cada criterio requiere de uno o más indicadores que se puede seguir y medir a través de un periodo de tiempo. Siempre en el caso de los estudios TSA se acuerda con los tomadores de decisiones y expertos si se va a tomar un periodo de 10, 15, 20 o 30 años, ¿no? Personalmente, mi recomendación es nunca bajar de 15 años, óptimo por lo menos 20 años de proyección. Las categorías recomendadas son categorías financieras, económicas, empleo, equidad y justicia, pero comúnmente se consideran otros, criterios adicionales. Em, Aquí ven ustedes, perdón, ya, sí, aquí ven ustedes esta tabla de criterios e indicadores según la guía TSA, donde ven las cinco categorías de los criterios financieros, económicos, de empleo, igualdad y justicia, y ejemplos de indicadores que pueden utilizarse, ¿no? En el TSA puede simplemente hacerse una tabla muy similar, muy sencilla, pero siempre en coordinación con el tomador de decisiones, ya que son las preguntas del tomador de decisiones a las que tiene que responder el TSA. Por ende, estas cosas tienen que estar muy sincronizadas. Y aquí hay un ejemplo muy bueno de esa sincronización. Es complejo. En el caso del café de la República Dominicana, el equipo TSA lo que hizo fue elaborar de una forma muy, muy detallada organizar los criterios y los indicadores, ¿no? En este caso, ellos organiza criterios por categorías, indicadores, preguntas políticas, subindicadores, información y unidades de medida y las posibles fuentes de datos, ¿no? Ha sido muy, muy útil para verificar las interrelaciones, que las conexiones sean muy claras y muy directas entre las preguntas políticas a responder y los indicadores que se utilizan para hacer este tipo de trabajo. Vámonos al paso 4, que ya es el análisis económico, la construcción de las comparaciones entre BAO y PSS o SEM. Listo. Entonces, estas son las proyecciones de cambios usando los indicadores seleccionados. Ahí tienen tres puntos importantes. Hay que tener mucho cuidado con la incertidumbre. Aquí un poco de recomendaciones. El futuro nunca es exactamente como el pasado, es decir, la extrapolación de patrones o relaciones pasadas no puede proporcionar predicciones futuras precisas. Perdón, los modelos modelos estadísticamente sofisticados o complejos se ajustan bien a los datos pasados, pero no predicen con precisión el futuro. Los modelos simples no necesariamente se ajustan bien a los datos pasados, pero predicen el futuro mejor con los modelos estadísticos complejos. También los modelos estadísticos y el juicio humano son incapaces de captar el alcance total de la incertidumbre futura. El juicio de expertos suele ser inferior a los modelos estadísticos simples. Promediar las predicciones de varios individuos puede también ayudarnos a mejorar la predicción
futura. Es decir, como ven aquí, siempre lo más complejo es la parte futura, es decir, el PSS o SEM. Las líneas de tendencia pueden ser de cuatro tipos. Esta es información que ya se convierte un poco más técnica. Em, las líneas de tendencia más comunes son lineales, logarítmicas, polinómicas y exponenciales. Todo depende de la calidad y el nivel de información que se tenga, ¿no? Con este fin, el analista que está trabajando en el TSA debe definir el valor R cuadrado, que debe ser lo más cercano al valor 1. El valor R es el número comprendido entre 0 y 1 que revela el grado de correspondencia de los valores estimados de la línea de tendencia con los datos reales. También se conoce como coeficiente de determinación. Esta es una información técnica que pueden accederla o si tienen preguntas pueden hacerlas directamente o posteriormente. Pero aquí hay esta información sobre cómo se construyen las líneas de tendencia en el análisis. Volvemos a este slide que ya vimos anteriormente, los factores externos independientes que afectan los cálculos de las proyecciones BAO. Esto ya lo dije, no quiero repetirlo, pero siempre hago énfasis, por ejemplo, en lo que es cambio climático y preparación para el cambio climático. Hay temas de migración, regulaciones comerciales. Recuerden la guerra de tarifas que ha iniciado el gobierno americano en los últimos meses. Esto afecta mucho la producción, las importaciones, las exportaciones y hablando de alimentos, obviamente estos no se escapan de esta situación. Mercados de trabajo, oferta-demanda, volatilidad de precios y aceptabilidad de políticas pueden afectar todos los cálculos y las comparaciones entre BAO y SEM. Este es un slide que están viendo aquí, es un slide complejo, una lámina muy compleja, pero es una lámina sumamente importante, ¿no? Esto nos ayuda a entender las relaciones entre los ecosistemas, el daño a los ecosistemas y las pérdidas económicas en un sector, porque siempre estamos hablando de que el cambio climático afecta a la producción, que el cambio climático afecta a la ganadería, a la agricultura, al turismo, pero no hemos sido capaces de definir con claridad cómo afecta. ¿Cuáles son los elementos que se afectan, ¿no? Entonces, en este cuadro ustedes ven el impacto de BAO en los ecosistemas. Luego tenemos una externalidad que estamos incorporando ahí, el impacto del cambio climático en los ecosistemas. Y luego vemos cómo estos dos elementos superiores generan un impacto sobre la producción ganadera. Entonces hay menor crecimiento, menor producción de leche, menor reproducción, menor adaptación y mayor frecuencia de enfermedades. Y cada una de estas categorías tiene una cascada de elementos. Miramos al primero, menor crecimiento, peso corporal, puntuación de la condición corporal, ganancia media diaria, ingesta de alimento, eficiencia de conversión alimenticia, mediciones atométricas. Entonces, esto clarifica y le hace entender al analista y al tomador de decisiones cómo el cambio climático y la gradación de ecosistemas o recursos naturales, en este caso, afecta la producción ganadera en forma real, porque aquí sí lo podemos visualizar claramente. Esto resulta en una reducción de producción y graves pérdidas económicas, que es lo que va a analizar el estudio TSA. Ok, entonces aquí entramos en ejemplos típicos. Recuerden que estamos en el paso 4 en la construcción de escenarios, ¿no? Escenarios AOSM. Y aquí tenemos el caso de café de la República Dominicana. Es un conjunto de gráficas que muestra los ingresos brutos por hectárea de café y, y se agregan resultados a escala nacional considerando la renovación de 25.000 hectáreas, que es la meta de producción nacional, ¿no? Y se demuestra cómo, cómo a lo largo de 15 años
el promedio, los 6.250 productores que entraron como parte de este estudio generarían 27.700 dólares anuales, lo que mejoraría notablemente sus condiciones de vida. Sin el cambio a SEM se perdería obviamente estas ventajas, ¿no? Lo que queremos ver aquí en estos análisis es irnos más allá de lo que es costo-beneficio. Y si ustedes ven el círculo negro ahí, lo que queremos ver es la pérdida que se da entre la diferencia de BAO a SEM, el espacio entre la línea verde y la línea roja. Estos son ejemplos de cacao y palma aceitera en el Perú. El gráfico 11 muestra ganancias netas por hectárea. El gráfico 22 muestra el escenario BAO y las proyecciones al 2030 de los ingresos en divisas a nivel nacional, que tendría un incremento del 6% bajo BAO y un 25% bajo SEM, ¿no? Lo que generaría una ganancia, una mejora de rendimiento en 1.066.000.000 1.066 millones de soles peruanos, ¿no? El último gráfico estima las ganancias netas agregadas y se puede ver claramente el escalamiento de ganancias bajo el modelo SEM, que es el círculo donde vemos ahí. Acá tenemos casos de Guatemala, vemos los ingresos por embarcación en el primer gráfico superior. Diariamente bajó desde 300 dólares en el año 2000, estaba proyectado a 4.5 dólares en el año 2025. En el 2015, en época del estudio, cuando se hizo el análisis, había caído ya a 50 dólares, ¿no? Luego en el siguiente gráfico 19 vemos las ganancias por embarcación y vemos también cómo SEM estabiliza estas ganancias. En el caso de ganadería de Colombia, vemos los beneficios netos pequeños ganaderos. En el caso de SEM, tienen una ganancia de 130 millones de pesos comparado con 128 en sistema tradicional, BAO. Y el último gráfico de rentabilidad agregada, obviamente nos indica las ganancias, se puede ver las ganancias de millones de dólares de la rentabilidad del cambio de los dos sistemas. Estamos terminando esto. Y luego tenemos el paso 5, que es la presentación de resultados, de recomendaciones políticas, perdón. Aquí es el caso de la República Dominicana, se recomienda la creación de un fondo agrícola para mejorar el crédito, cofinanciar un incentivo financiero, y también se recomienda a Indocafé revisar los planes estratégicos sectoriales. Bien. Creo que faltan dos slides. Esta es una panorámica del tiempo que se demora en hacer un TSA y el apoyo técnico se da. Generalmente se demora entre 6 o 8 meses un estudio de TSA, y PNUD da apoyo técnico, lo que está pintado en color naranja, desde la introducción, definición de términos de referencia, el control de calidad sobre el proceso TSA y las recomendaciones de que resultan del estudio, ¿no? Estos son los servicios que da que da UNDP, que están concentrados en 3 elementos: adiestramiento, entrega, lo que es delivery, y consejo técnico. Todos estos servicios no tienen ningún costo para los proyectos FOLUR que quieren utilizar análisis económico para avanzar sus metas políticas dentro del proyecto. Este es el mapa de la huella de TSA a nivel mundial. Como ustedes ven, Latinoamérica ha tenido muchos estudios. Ven nuestros socios, es el GEF, FOLUR, PNUD, CI, WWF, Fondo de Ambiente de Naciones Unidas, Nature Conservancy. Trabajamos con universidades, con el Conservation Strategy Fund, Grant Thornton, en fin, hay un gran avance.
el valor agregado del TSA, tiene clientes a nivel de nuestros clientes a nivel de país, tienes grandes ventajas a nivel institucional. Obviamente se aumenta la credibilidad del PNUD y todos los asociados al TSA, la capacidad técnica. Obviamente todos los participantes mejoran su capacidad de análisis y el donante puede ver la rentabilidad de sus inversiones y continuar o mantener sus niveles de financiamiento. Eso es todo. Muchísimas gracias. Nos pasamos un poquito del tiempo, pero con esto hemos completado de manera muy rápida pistas sobre los fundamentos de la aplicación de análisis económico TSA. Muchísimas gracias y voy a dejar de compartir. Muchas gracias, Marlon, y sabemos lo complicado que es resumir tal cantidad de información y de experiencia en tan poco tiempo, pero creo que nos da una pincelada para que los y las participantes conozcan la herramienta. Voy a dar paso a nuestro siguiente presentador y bueno, hay algún comentario en el chat que podemos atenderlo al final de la sesión si tenemos tiempo. Invitaría a Óscar Valenzuela, quien es el encargado del componente de medios de vida sostenible del proyecto Biodiversidad de Paisajes Productivos del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD en República Dominicana. Espero, Óscar, que haya dicho bien tu cargo. Te quiero invitar a que nos compartas la experiencia que han tenido en República Dominicana, que ya Marlon ha mencionado algunos elementos, y si puedes, por favor, sería en 10 minutos máximo para que tengamos también tiempo de preguntas de los y las participantes. No sé, Óscar, si nos puedes escuchar, si nos escuchas, porque estabas con dificultad de conexión en el campo, ¿no? Así es, buenas tardes. Sí, es que realmente estamos en una reunión de la oficina de aquí de PNUD de República Dominicana en una zona montañosa. Y ha sido, la verdad, una aventura lograr la conexión. Pues bien, si me escuchan, ¿verdad? Perfectamente, perfectamente. Bien. Trabajo para un proyecto que se llama Biodiversidad en Paisajes Productivos. El concepto es un abordaje justamente de paisaje, holístico, ¿verdad? Entonces, lo interesante es que en este enfoque entonces se integran la conservación, la producción, la gobernanza, el territorio, etcétera. O sea, realmente es bastante eh, ambicioso. Se ejecuta en 3 sitios del país, 3 sitios pilotos, lo que casi lo convierte en un programa, porque cada sitio tiene sus particularidades. Por favor, la siguiente. Un poquito del contexto, pues en cuanto a biodiversidad, tenemos el segundo lugar en el Caribe. Eh, Recién nos acaban de designar como uno de los 5 países más prósperos de América. En este momento, el índice de desarrollo humano es alto. Sin embargo, como pasa en la mayoría de Latinoamérica, nos quemamos en la distribución. Entonces, la población vive, un amplio rango de la población vive por debajo del umbral de pobreza y en zonas montañosas. Y en la zona montañosa, entonces, la agricultura es casi de subsistencia, ahí es donde está el café y el cacao. El café realmente en 18, bueno, digamos en 2/3 partes del territorio, las manchas de café son la cobertura de protección de las zonas de recarga de agua. De ahí la importancia pues, del cultivo de café. La siguiente. Entonces, el objetivo del proyecto es fomentar la conservación del capital natural en los sistemas productivos de montaña para influir en las políticas públicas de desarrollo, biodiversidad y producción sostenible. Como decía, realmente este enfoque, por lo menos en el país,
así innovador, porque desde el Ministerio de Medio Ambiente, que es el ente ejecutor del proyecto, nunca se había involucrado, digamos, vinculado propiamente con la producción. Obviamente, como Ministerio de Medio Ambiente, su enfoque es la conservación per se. Pero este proyecto ha abierto esa ventana, esa posibilidad de relacionarse realmente con la producción. ¿Y de qué manera? La siguiente. Entonces, el objeto del TCA fue determinar si existe justificación económica para promover medidas necesarias para alcanzar el desarrollo sostenible del sector cafetalero y cacautero en la República Dominicana. Los objetivos específicos fue evaluar la recuperación de la producción cafetalera para proteger la cobertura forestal y los servicios ecosistémicos derivados de la misma, evaluar la rentabilidad financiera y social a nivel nacional y, sobre todo, proporcionar argumentos que faciliten la asignación presupuestal para la ejecución de las políticas de mejora de la rentabilidad del cultivo. La siguiente. Los actores involucrados, como bien explicaba Marlon, en cuanto a la metodología, obviamente desde el inicio mismo, o sea, el Ministerio de Agricultura, que es quien maneja el subsector de producción de cacao, el Instituto Dominicano del Café, que hace lo propio con la parte de café, y la Comisión Nacional de Cacao, que es una entidad público-privada donde se agrupan entonces los productores y el Estado, y es la encargada de trazar la política en el subsector cacao. Obviamente, había que vincular al Ministerio de Medio Ambiente y, sobre todo, al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la responsable de la elaboración del presupuesto anual, y el Ministerio de Hacienda, quien es el que asigna los recursos. La siguiente, por favor. Los resultados, todo ese andamiaje que Marlon explicaba anteriormente, realmente a mí en lo particular, desde que conocí la metodología me encantó, porque la percibí práctica, es cara, eso sí, no hay que negarlo, pero arroja resultados súper interesantes. Según de acuerdo a los resultados, o sea, y las recomendaciones, eran sencillas. La diversificación de tanto del café, de la producción del café y del cacao, la renovación y mejorar el manejo de los cultivos. Pero lo interesante, y es lo que realmente nos ha permitido llegar a otras instancias diferentes con estos resultados, con el objetivo de asegurar, ¿verdad?, que se puedan poner en práctica esas políticas, es que determinaron el costo de la inversión a 3 años que había que hacer, pero sobre todo, cuál podía o se proyectaba, pueden ser los beneficios. Y como ven, si en 3 años se invierten 460 millones de pesos, en 10 años se obtienen 800, pero en 19 años alcanza, en el caso del cacao, a 2.300 millones de dólares, digo, de pesos. Y en el caso de café, el costo de implementar todas las recomendaciones alcanzaba los 102 millones de dólares en 2 años. Sin embargo, el beneficio ascendería a 750 millones de dólares en 10 años, en el caso del café. La siguiente, por favor. Eh, bueno, pero me iba a olvidar lo más importante. Realmente dentro de los resultados, así muy, muy sucinta y brevemente, les puedo decir que por un lado, este estudio fue el fundamento para que el Ministerio de Agricultura
sustentar una solicitud a la Agencia Francesa de Desarrollo por alrededor de 300 millones de dólares para la aplicación, si se quiere, porque coincidieron en cuanto a los objetivos, las recomendaciones del estudio, y eso está en curso. Es un préstamo, está en elaboración, pero Marlon, yo creo que tú no sabías esa parte. Realmente, dicho no por nosotros, sino por el director del departamento de cacao, el estudio, los resultados del estudio, como decía, fueron realmente la fuente principal en que sustentaron su solicitud y que ha tenido y que está corriendo con mucho dinamismo. Ellos esperan que para el año próximo pudieran estar arrancando. Y por el otro lado, que fue realmente el objeto, el objetivo del estudio, o sea, demostrar realmente la viabilidad de las mejoras en los cultivos de café y cacao, como lo hace el estudio, pues nos está permitiendo, como decía ahorita, acceder a instancias que hasta ahora realmente no habían mostrado mayor interés en la conservación propiamente a través de la producción, como son los cultivos de café y cacao. Y es que, entre otras instancias, nosotros abrimos, o se abrió la puerta con la Asociación de Bancos del país y se han mostrado interesados. Eso no puedo decir que ya está concretado, pero sí ya se han realizado dos reuniones y gracias a estos elementos, como decía, a estos resultados, realmente se puede hablar en el mismo idioma con ellos. Y creo que eso ha facilitado también muchísimo la posibilidad de que puedan, que se pueda concretar realmente la posibilidad de establecer un mecanismo financiero para estos fines, que es el propósito del proyecto. Ahora bien, los desafíos realmente son grandes, a decir que aparte de los resultados del estudio, pues el mercado también ha favorecido enormemente tanto para el cultivo de cacao como del café, por razones que quizás ustedes conocen. Pero en el caso del cacao, el precio se ha disparado a niveles exorbitantes, bueno, producto de una situación en Ghana, principal productor de cacao, y en el caso de café, por igual. Entonces, digamos que los resultados del estudio, junto con este boom en el mercado, están abriendo la posibilidad de que realmente se pueda lograr poner en práctica, si no todas, por lo menos una buena parte de las recomendaciones del estudio. Entonces, el principal desafío obviamente sigue siendo el financiamiento, pero como digo, o sea, hay esperanzas de que eso se pueda resolver. Situaciones muy particulares, el minifundismo, que es bastante acentuado en el país, también la falta de relevo generacional, así como la migración rural, o sea, realmente el café y el cacao, que sigue estando en pie a pesar de todos los embates, lo hace por vía de los padres. Los hijos están realmente abandonando el campo y el futuro realmente es incierto. La posibilidad de que eso se pueda revertir descansa, a mi modo de ver, en que se hagan realmente rentables estos cultivos de tal manera que puedan generar los ingresos necesarios y suficientes para que la familia rural pueda seguir haciendo su vida en el campo. Y otro elemento muy particular, pero de moda, es que producto de lo anterior, la mano de obra que se ocupa en la producción agrícola en el país, en un 90% es extranjera e irregular. Y
igual que como está pasando en otras partes, se han establecido controles migratorios bastante rigurosos que están realmente poniendo en riesgo la posibilidad de que esa mano de obra siga eh, sirviendo para la producción del café y del cacao en sentido general. Bueno, la presentación sigue la guía que nos mandó Marlon, o sea, pero estamos a la mejor disposición de contestar cualquier inquietud. Gracias. Muchísimas gracias, Oscar, por mostrarnos este caso ya de la aplicación directa de un caso de estudio, ¿no? De verlo directamente cómo se aplica en un país y los beneficios que ha tenido. Eh, te- voy a recoger un par de comentarios que están en el chat y también invitarles a hacer preguntas ahí para Marlon y si Oscar también quiere aportar. Tenemos un comentario de Iván Rodríguez que, bueno, que destaca la complejidad que hay en realizar este tipo de análisis desde diferentes disciplinas, ¿no? La biológica, la estadística, socioeconómica, y cómo hay una gran rotación en los gobiernos, con lo cual puede haber un desafío en términos de capacidades y qué papel podría jugar el sector privado en este caso. Y antes de contestar, Marlon, te hago la siguiente también para que la tengas anotada, de Sergio, que además de preguntar que si PNUD acompaña a los países, ¿no? en poder desarrollar la metodología. En este caso, Sergio está en el programa que se realiza FOLUR en México. También pregunta sobre el reto que hay en los primeros 5 años con las pérdidas que hay respecto al BAU y su recomendación para presentar y atender esos hallazgos. Ahí está Sergio también, en caso que quieras ampliar tu pregunta, por favor. Gracias. Muchas gracias. ¿Me escuchan? Sí. Perfectamente. Ya, gracias por las preguntas y por su participación. Un agradecimiento especial a Oscar por habernos hecho estas últimas clarificaciones. Cabalmente, yo no sabía el tema del préstamo con el gobierno francés, pero quiero iniciar por ahí, ¿no? Y ver el compromiso que se ha generado. No es un compromiso, es un compromiso genuino del gobierno. Yo he estado ahí en la República Dominicana junto con Oscar y su equipo conversando con la gente del gobierno. Ellos están atrás de un elemento principal que es un préstamo, no es una donación. Eso implica compromiso de país y eso es un paso fenomenal, ¿no? Es realmente una satisfacción escuchar este tipo de impactos, pero también tenemos impactos en Perú, tenemos impactos en Colombia, tenemos impactos en Paraguay, en los países donde se ha hecho TSA, en Guatemala igual tenemos impactos de diferentes tipos. Muy bien, vamos a las preguntas. Entonces, la primera es el tema de la complejidad, la inestabilidad política, rotación política y participación del sector privado. Sí, es la respuesta. La respuesta la diste. El tema es que el TSA se hace para tomadores de decisiones públicos o corporativos, públicos y privados. El gobierno puede cambiar mañana, pero el sector privado tiene muchísima estabilidad. Entonces, si es que están bien enganchados, tanto el sector público y el sector privado, eso nos da una garantía más de que se puede trabajar a futuro. En el mismo caso, en la República Dominicana tienes a la Asociación de Productores de Café, la Asociación de Productores de Cacao, con los que Oscar y yo nos hemos sentado a conversar. Y es un compromiso del sector privado, ¿no? Y obviamente la cadena de valor del cacao especialmente tiene una participación altísima del sector privado que está respaldando este tipo de actividades. Entonces el sector privado sí es clave, es inevitable, es imprudente no incluirlo en el estudio TSA, especialmente los relacionados con productos agrícolas. Luego de esto, la segunda parte es si es que, aquí ve el comentario, si es que el PNUD presta apoyo
a los proyectos FOLUR para la aplicación del TSA? La respuesta es sí, y esto no tiene costo para los países. El apoyo técnico que podemos brindar, que está liderado por mi persona, no tiene costo para ustedes. Obviamente el estudio tiene costo y hacemos un análisis del documento del proyecto para determinar cómo se puede insertar dentro de los componentes del proyecto. Generalmente es el componente uno, que se refiere a política y reforma política, y mirando si es que hay otro tipo de análisis y cómo se pueden juntar esos presupuestos dentro del proyecto para conseguir el presupuesto necesario para un TSA. Y también, como en el caso peruano, hemos visto que ellos están iniciando un estudio de TSA en café este momento, y han buscado cofinanciamiento de otros proyectos que también se pueden beneficiar. Recuerden que el proyecto FOLUR del PNUD o de cualquier agencia ejecutora que está trabajando en un país no es el único proyecto que trabaja en el tema de café, cacao y palma aceitera. Y este tipo de estudios beneficia a muchos proyectos, sector público, sector privado, y la movilización de recursos es cuestión de hacer los contactos y las negociaciones adecuadas oportunamente e inmediatamente para hacerlo. El análisis de DCA es mucho más efectivo si se hace el primer año del proyecto, toda vez que la reforma política demora algunos años. Entonces cuentan con esa ayuda. El otro tema hablaba de las pérdidas que se genera el cambio de PAO a PSS o a SEM durante los primeros años de transición. Desde luego, la inversión, nosotros siempre hablamos de un mundo ideal, ¿no? El paraíso de la producción de commodities sin deforestación, ¿no? Es el cielo, en realidad. Pero esto tiene un costo muy alto, y esto es lo que no se define. Esto no está definido en la mayoría de proyectos. Yo he revisado 27 proyectos últimamente de FOLUR, y ninguno de estos proyectos define con ningún nivel de certeza el costo del cambio a lograr paisajes productivos sostenibles, ¿verdad? No, no está definido. El estudio TSA sí te define eso. Entonces, pero la realidad que nos muestran el 90% de los estudios TSA es que la transición es muy alta. La transición a sistemas sostenibles es cara. ¿Por qué? Porque los insumos varían, los costos variables cambian, eh, y la otra parte es que la producción no es de un día para otro. Si hacemos el cambio, por ejemplo, la poda de plantas de cafeteras, del cafetal, insertamos nuevas plantas plantadas a menor distancia, incrementamos el número de plantas. Hay años hasta que esas plantas generen ingresos. En el caso de ganadería en Colombia tuvimos un caso similar, es de entre 5 y 7 años la transición. Entonces, ¿qué pasa con esa transición? El productor, especialmente el pequeño productor, es quien recibe todos los golpes. Primero que no puede ganar, deja de vender, no tiene seguridad alimentaria, está endeudado. Todo el peso de nuestro escenario de paraíso, que decimos que es el desarrollo sostenible, ponemos sobre las personas que tienen menos recursos a nivel de productores. Entonces tenemos que, en forma racional, ver esa realidad y enfocarnos políticamente cuando hacemos una reforma política en ese periodo de transición que es crítico. Si estamos hablando de 5 años, necesitamos un subsidio que es un subsidio de seguridad alimentaria. Se lo puede hacer así para trabajar en coherencia política y involucrar otros sectores para poder ayudar al productor a la transición y a la pérdida financiera que va a tener durante esos años de transición. Entonces, el subsidio, el mecanismo financiero, el incentivo financiero, es un incentivo realmente a mediano plazo, pero se debe enfocar a través de una recomendación precisa que nos indique cuánto va a perder esos años, cuál es la necesidad de subsidio, cuántos agricultores necesitan ese subsidio para poder presentar una recomendación coherente. Es justamente lo que está pasando en República Dominicana este momento. Entonces, el periodo de transición
debe aplicarse un mecanismo financiero, un incentivo financiero específicamente diseñado para eso. Creo que con eso contesté creo que eran tres preguntas y el comentario. ¿Sí? Sí, bueno, nos están pidiendo que si se puede compartir algún material respecto a ganadería en Colombia. Yo creo que vamos, ¿verdad?, a compartir después algunos de los estudios hechos, Marlon, me parece, ¿no? Sí, los estudios, obviamente PNUD tenemos todos los estudios, con mucho gusto podemos compartirlos, son documentos públicos de los proyectos. Por favor, contáctenos directamente en forma bilateral para compartir estos documentos, ya sea a través del equipo de comunicaciones o directamente conmigo tienen mi correo electrónico ahí en la presentación. Y antes de terminar, bueno, hay un comentario también de Iván, una reflexión sobre también el reto del relevo generacional, ¿no? Desde su perspectiva, sobre todo en temas de explotación, de pequeñas explotaciones, ¿no? De smallholders, que puede haber una falta de incentivo en ese sentido. Entonces, buscar esas estrategias para que sean pues, más rentables, con una visión empresarial. Em, si tienes ahí un comentario de un minuto respecto a eso, Marlon, Ya, el tema puedes. de transgeneracional es sumamente complicado y es una especie de un derecho contra el cual no se puede atentar. Si es que yo soy un campesino que tengo 2 hectáreas y estoy produciendo café o cacao o tengo hasta 5 hectáreas y voy a tener siempre esas 5 hectáreas y no voy a poder avanzar más de esas 5 hectáreas, obviamente si las generaciones aumentan, si la familia aumenta y yo sigo manteniendo 5 hectáreas o la familia mantiene esas 5 hectáreas, es imposible que esas 5 hectáreas sirvan para dar sustento económico a una familia creciente. Y es un derecho de todos de querer mejor educación, de salir a buscar sus profesiones, de buscar otras fuentes de vida. Entonces, es una cuestión que no tiene una sola respuesta, pero lo indispensable desde mi punto de vista como un economista, lo que quiero saber es que estén claros los números, saber que esa persona, qué capacidad de rendimiento tiene bajo diferentes sistemas de producción y en base a esa capacidad financiera, qué puede hacerse a nivel de elementos que se refieren a cambios transgeneracionales, ¿no? Entonces, hay que trabajar con la realidad. Lo importante es que por lo menos, si es que hay rentabilidad y se logra hacer un cambio y una transición en los próximos años, esto atraiga por lo menos a una o dos generaciones para que alguien se quede para que no se pierda no se elimine ese sistema de producción. Recuerden que hay un movimiento mundial de regresar hacia el campo, ¿no? Todos queremos ahora producir algo, trabajar más cerca del campo y esto, pero la verdad es que todavía no hay una respuesta clara para ese tema, pero el comentario es sumamente valioso. Pues muchísimas gracias, Marlon. Un agradecimiento muy especial a Oscar por el esfuerzo de conectarse desde la zona montañosa, que sabemos que es, bueno, que es complicado, y por compartir un caso tan extraordinario. Vamos a cerrar ya. Hay un comentario de Rui Almeida que lo vamos a retomar para poder contestar directamente por correo. Les invitamos a que puedan contestar una breve encuesta, unos minutos, que les va a aparecer automáticamente cuando termine la sesión en Zoom. Entonces les invitamos ahí a poder contestarla. Tienen el contacto de Marlon. Te pueden llegar varios correos y solicitudes, Marlon. La sesión, bueno, ha sido grabada y la estará compartiendo mis colegas desde la Fax Community, la grabación y algunos otros documentos e información que puede ser de interés y valiosa en la brevedad. En un tiempo de una semana estarán recibiendo correos, e invitarles a que sigan atendiendo a las sesiones
de la comunidad de práctica, la FACS Community. La semana que viene vamos a tener una sesión enfocada en género, específicamente para Latinoamérica, a modo de introductoria, o sea que no es para expertos en género. Les invitamos a los equipos a que participen. Y sin más, pues muchísimas gracias. Ahí dejamos la pregunta pendiente de Rui. Muchas gracias a todos y a todas y espero que nos sigamos viendo. Muchísimas gracias a todos por su apoyo y su participación. Me despido. Muchísimas gracias. O no sé si Marlon te quieres quedar un minuto y si Rui se quiere quedar, puedes contestar la pregunta, pero eso ya es fuera de...